Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Apreciables hermanos que en este momento que están escuchando esta transmisión, amigos que de igual manera están pendientes de esta transmisión, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a dar inicio a este precioso culto y les invito a que lo hagamos con la alabanza número 11 que lleva como título A Jesucristo ven sin tardar. Alabanza número 11. Cantemos con alegría, amados hermanos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, no decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, mira tú acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, amados hermanos. Luego de que hayamos entonado esta primera alabanza, pues vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Pues es bien importante, ¿verdad?, que vengamos delante de Él. Y así, amados hermanos, pues vamos a cantar la alabanza número 57. Y después de esta preciosa alabanza vamos a venir en palabras de oración. Alabanza número 57 que lleva como título Sigue orando. Cantemos, amados hermanos. De empezar estar rodeado, tienes pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, ves que viene tempestad. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. En las penas, en el duelo que tu alma sufrirá, en Jesús tendrás consuelo, Él tus penas calmará. Sigue orando, aunque
tranquilidad. Al Señor tu voz eleva, ve a Dios con gran fervor. En tus penas te releva y mitiga tu dolor. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Tarda Dios en contestarte, sigue orando sin cesar. Pronto ayuda puede darte tu oración al contestar. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Amén. Así como había dicho, amados hermanos, pues les invito a que hagamos una oración dirigida hacia nuestro Dios. Bendito Padre, que tu morada está en lo más alto de los cielos. Estamos postrados de rodillas delante de ti, agradeciéndote primeramente por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Y así de igual manera, pues, te damos las infinitas gracias porque nos permites el haber iniciado tu santo sábado. Y así de igual manera en la parte de la mañana, pues continuarle, y hoy de igual manera, pues continuarle y ir buscando la parte final. Te agradecemos porque es una bendición para cada uno de nosotros el poder adorar tu santo sábado, por poder cumplir tu mandato. Gracias, bendito Padre, ya que reconocemos de que no lo merecemos. Mas por tu misericordia, por tu bondad, tú nos permites esta grande bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos y guárdanos de cualquier peligro que pueda estar acechando. Aléjanos de cualquier mal pensamiento o cualquier cosa que tú no te agrades, que la hagamos. Por eso te pedimos que tú nos ayudes para que ya no sigamos cometiendo errores y así puedes seguir agradándote a ti por medio de nuestras acciones. Ayúdanos si hay algún hijo tuyo que esté en este momento pues con un malestar en su cuerpo, pues seas tú el que lo sanes y lo proteja de todo peligro. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos hecho esta súplica hacia nuestro Dios, les invito a que sigamos cantándole a nuestro Dios, y así lo vamos a hacer con la alabanza número 74, que lleva como título Dulce Consuelo, Dulce Comunión, perdón. Alabanza número 74. Cantemos, amados hermanos. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce
dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Como dice en su estrofa, por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Pues como bien dice ese Salmo 91, ¿verdad? El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombra del Omnipotente. Amados hermanos, pues, como bien dice esta preciosa alabanza, pues, si estamos en los brazos de nuestro Dios, de nuestro Salvador, dice ahí, pues sabemos que vamos a estar libres de cualquier peligro. Nuestro Dios siempre los anda cuidando en cualquier lugar que nosotros vayamos. Así, mis amados hermanos, pues vamos a entonar otra preciosa alabanza. Vamos a entonar la alabanza número 79. Y después de esta preciosa alabanza, pues vamos a dar esos espacios especiales. Alabanza número 79, que lleva como título Entera Consagración. Cantemos, amados hermanos. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en vos santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida
eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por morada lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que yo a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Así como había dicho, en estos momentos quedan esos espacios especiales. Carísimos hermanos, miembros de la Iglesia del Señor y amistades, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. En este momento, en este día santo del Señor, junto a mi hija queremos entonar o tratar de entonar el cántico 118, el cual lleva por título Lejos de mi Padre Dios. Cantamos. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús, mi Salvador, pongo mi confianza. Toda mi necesidad suple en abundancia. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día. Toda gracia en su Señor halla el alma mía. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga
traiga como un sarmiento en la vid, vida de ti traiga. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Amén. Bien, mis amados hermanos, con este cántico hemos querido glorificar a nuestro Creador. Reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. Luego de que ustedes hayan presentado ese becerro de labios a nuestro Dios, pues les invito a que entonemos la siguiente alabanza, la alabanza número 85, y luego de esta preciosa alabanza pues vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Alabanza número 85, que lleva como título Hoy yo quiero andar con Cristo. Cantemos, amados hermanos. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en pos, consagrada en mi vida, cumplir fiel su voluntad. Y un día con mi Cristo gozaré la eternidad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo en la senda de la luz. Dejar el perverso mundo, cargaré aquí su cruz. De este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Así como había dicho, en este momento vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Mis amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que pudiesen estar reunidos en sus hogares también escuchando estas transmisiones o estos audios, reciban todos ese fraternal saludo que por supuesto hemos aprendido de nuestro Maestro, el Mesías de Israel. Paz a vosotros. Mis hermanos, en esta
preciosa tarde, cuando ya el día santo del Señor está llegando muy cerca del final. Y el Señor es bueno, hermanos, porque nos ha regalado este día de fiesta. Hemos estado muy alegres a lo largo de él. Y hoy pues hemos elevado cánticos y nos disponemos a abrir el sagrado libro. Queremos estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Queremos revisar la Escritura y escuchar lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Quiero pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración antes de abrir el libro sagrado. Vamos a venir de rodillas delante de nuestro Creador para suplicarle que hable a nuestra vida. Acompáñeme, por favor, el que lo pueda hacer de rodillas, de esa manera, y el que no, pues puede hacerlo de pie o sentado como lo prefiera. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, tú que habitas, Señor, en luz inaccesible, tú que estás rodeado de santidad, ángeles, arcángeles, querubines y serafines de gloria. Hasta ese lugar santo donde tú habitas queremos llegar, Señor. Uniendo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cada uno de tus hijos y amistades que nos reunimos para escucharte. Queremos pedirte primeramente el perdón de nuestras culpas. Rogarte, Señor, que pases por alto nuestras rebeliones y que nos permitas, mi Dios, el poder ser aceptos delante de ti. Que nos permitas, Señor, en este momento abrir el libro sagrado y escucharte. Oír atentamente lo que tú quieres hablarnos. Y no convertirnos en oidores olvidadizos, sino, mi Dios, escuchar tu palabra y convertirnos en hacedores de ella. Bendice, Señor, a toda tu iglesia que está resguardada en sus hogares. Bendice, Señor, a aquellos que en su calidad de amigos se dan cita también a escuchar lo que tú quieres hablar a tu pueblo, a tu iglesia y a todo aquel que quiera escucharte. Bendito Dios, usa mis labios. Que la guianza de tu Espíritu Santo sea en esta preciosa y bendecida tarde, cuando ya tu día santo está llegando al final. Señor, háblanos, por favor. No permitas que de mis labios surjan palabras equivocadas, palabras maldichas, sino que lo que se hable, mi Dios, sea edificante para nuestra vida. Te lo suplicamos, en el nombre precioso de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta tarde preciosa vamos a abrir el sagrado libro. Quiero pedirles que busquemos, hermanos, en el libro de Mateo. Libro de Mateo, en su capítulo 13. Mateo capítulo 13, hermanos, y vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 9, por favor. Mateo, libro de Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. Que dice de la siguiente manera: y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se llegaron a él muchas gentes. Y entrando él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el que sembraba salió a sembrar.
Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, se quemó. Y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 70 y cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Amén. El que está de pie puede acomodarse. Mis amados hermanos y amistades, en este pasaje de la Escritura se deja ver al Mesías transmitiendo un importante mensaje a aquellos que le oían. En lo que acabamos de leer, nos dice que él salió de casa y se sentó junto a la mar. Y estando allí, llegaron muchas gente. Recordemos que la fama del Mesías había trascendido y muchos, una gran cantidad de personas le seguían. Andaban a la expectativa. Algunos le seguían por curiosidad. Otros le seguían por lo mismo que él dijo, que de repente llegaba la hora de almuerzo y él hacía el milagro y la comida abundaba y hasta sobraba. Había comida. Otros hermanos le seguían porque querían escucharle y aprender el mensaje, lo que él hablaba, querían aprenderlo y llevarlo a la práctica. Esos se le seguían por convicción de fe. Pero la idea, hermanos, que quiero que nos formemos en esta tarde es que aquella gran cantidad de personas andaban a la expectativa de qué iba a decir, que qué iba a enseñar, que qué hacía aquel que se hacía llamar el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hacía aquel que los vientos le obedecían? Aquel que podía caminar sobre las aguas. Hermanos amados, dice la palabra de Dios que en el versículo 2 dice, y se allegaron a él muchas gentes. Y entrándose él en el barco, se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Hagámonos esta imagen, hermanos. Él subió al barco y toda la gente dice que se puso a la ribera para escucharle, para escuchar al Hijo de Dios. Que como dije, algunos por curiosidad, algunos quizás le seguían también para ver dónde lo cachaban en algún error, dónde encontraban en él que hacía, que cometía, decía alguna palabra equivocada. Hermanos, pero ahí estaba una buena cantidad. Y él dice la palabra de Dios que empezó a hablarle en parábolas. Y les dijo, el que sembraba salió a sembrar. ¿Conocían ellos acerca de la agricultura? Sí, sí conocían. Y esa era la misión, hermanos. El objetivo del Señor era hablarles y tocar un punto que ellos conocieran. Ellos conocían acerca de la agricultura. Pero por supuesto allí iba a ir un mensaje muy importante para la multitud. El que sembraba salió a sembrar. Y dice, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino
y vinieron las aves y la comieron. Si nos damos cuenta, dentro de nuestra escritura, en las señales que allá aparecen, en los comentarios que allá aparecen, a esta parábola se le llama la parábola del sembrador. Pero en sí, ella no habla mucho acerca del sembrador. Si nos damos cuenta, no habla mucho acerca del sembrador, de sus características, de sus técnicas de siembra. No habla mucho acerca del sembrador. Más bien, la parábola en su desarrollo habla acerca del tipo de terreno en el que el sembrador siembra, valga la repetición. El tipo de terreno, de esto habla, hermanos. El tipo de tierra. Entonces, inmediatamente, hermanos, nosotros nos damos cuenta que menciona 4 tipos de terreno o de tierra. Hay una tierra que él dice que es la que está junto al camino. ¿Qué pasa con esta tierra? Yo me preguntaba, ¿qué quiso decir el Señor cuando decía parte de la simiente cayó junto al camino? Lo que sucede es que la tierra que está junto al camino, la que está en el camino, esa es la que está como apelmazada, como pisoteada, como que es más difícil que una semillita que ahí caiga, es más difícil que nace y crezca. Es más difícil porque ella está como dura. Y si llegara a nacer, pues es víctima porque ahí están pasando las personas. Yo me recuerdo de alguien que cuando yo le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Aquí me dice como el surco de la orilla, dice él. Y yo le digo, ¿y esto? Explíquemelo. El surco de la orilla, si nace, me dice, allí, cualquiera que pasa, si pasa una persona, lleva su palito, le pasa pegando a la plantita. Es bien difícil que ese surquito, me dice, crezca con toda su fuerza. No, ahí pasa alguien, le pasa pegando, lo pasan pateando, qué sé yo. Entonces, hermanos amados, la tierra que estaba junto al camino estaba pisoteada, estaba pelmazada, estaba dura. Y eso hacía bien difícil que al tirar la semilla, esta penetrara y pudiese nacer. Por eso dice él, parte de la simiente cayó junto al camino. Y, como estaba visible, vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Mencionó, como dije, 4 tipos de terreno. Junto al camino, dijo él, estaba aquella que cayó entre las piedras. Había mucha piedra, había poca tierra, más piedra que tierra. Estaba otra que nació entre las espinas, dijo, que allí cayó la simiente, pero había mucha espina. Y también estaba, dijo, la que cayó en buena tierra, en donde no había piedra, en donde no había espina y en donde no estaba apelmazada, sino que la semillita cayó y agarró tierrita rapidito, quizás alguna basurita la cubrió y ahí nació. Buena tierra. Y esta, la de buena tierra, dijo él, es la que llegó fruto. Por supuesto, hermanos, cuando el Señor estaba hablando esto, no estaba dando una clase de agricultura. Los israelitas, hermanos, eran conocedores de la agricultura. Ellos trabajaban mucho la agricultura. Pero él no estaba dando una clase de estas, sino que estaba hablando, como dijimos, en parábolas, en semejanza. Y cuando hablamos de tierra, el que entendía la semejanza, dijo, está hablando de el hombre. Como cuando dice la palabra de Dios, tierra, tierra, oíd palabra de Jehová, está hablando del hombre.
Entonces el que entendió, el que pudo haber entendido esas palabras, sabía que no estaba hablando del suelo en sí, sino que estaba hablando de 4 clases de oyentes, de personas que allí las estaba viendo él. Había una cantidad de personas que le oían allí a él. Y esa gran cantidad de personas estaban clasificadas en 4 tipos de oyentes. Estaban allí porque él conocía, él identificó lo que había en su interior, en su corazón. Y a lo mejor al verlos a todos, veía que algunos estaban allí juzgando. Algunos estaban allí curiosos de oír lo que decía. Vamos a ver qué dice ahora. Otros estaban bien atentos porque querían aprender e ir dejando todas aquellas acciones que cometían que estaban equivocadas. Allí había diferente tipo de oyentes. Hermanos amados, cuando hablamos, y la misma palabra de Dios nos enseña, que cuando hablamos de esta semilla, de esta simiente, veamos qué nos dice, mis amados, en el libro de Marcos. Libro de Marcos, vamos a leer. Y vamos, hermanos, a leer en el capítulo 4. Veamos qué nos dice en el libro de Marcos, capítulo 4. Y dice el versículo 14. El que siembra es el que siembra la palabra, dijo. El sembrador sale a sembrar. Y lo que siembra es la palabra. Vamos a ver, no queda como muy claro acá. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Lucas. Capítulo 8 del libro de Lucas. Este sí, porque dice el versículo 11. Es pues esta la parábola. La simiente es, ¿qué cosa, hermanos? La palabra de Dios. Esta es la parábola, les digo, cuando ya sus discípulos se acercaron y le dicen, maestro, ¿qué le quisiste decir a la gente? ¿Qué es lo que? Y él les dijo, ¿no entienden ustedes todavía? Empezaban a caminar con él. Entonces, él les dijo de esta manera. Es pues esta la parábola, les dijo. La simiente es la palabra de Dios. Hermanos, empieza él a darles a conocer, porque a ellos, dice el versículo 10, a ellos, a los discípulos, es dado conocer los misterios del reino de Dios. Mas a los otros les seguía hablando en parábolas. Algunos se fueron diciendo, tiene razón el Señor, hay que tener cuidado cuando sembramos, porque de qué nos sirve sembrar junto al camino si allí las aves se lo van a comer. Otros dijeron, quizás allí donde hay mucha piedra, ¿para qué vamos a sembrar? Si esa plantita no tiene progreso. Donde hay espinas, o cortamos las espinas, o mejor no sembremos. Entonces algunos se fueron con el mensaje literal. Los discípulos no entendieron en su momento, y por eso llegaron a él. En el versículo 9 nos dice de Lucas, porque es la misma parábola. Lucas capítulo 8, versículo 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué era esta parábola? Y él les dijo, a vosotros les dijo él, es dado a conocer los misterios del reino de Dios, a los demás en parábolas. Entonces, hermanos amados, la semilla, la simiente, nos dijo la palabra de Dios, es precisamente ella, la palabra de Dios. Y es lo que todo buen sembrador va a llevar. Es lo que todo buen sembrador va a transmitir a los oyentes. Pero de repente, hermanos, hemos escuchado personas
que empiezan a hablar, pero lo que cuentan son historias, son fábulas, son historias de la vida personal. Eso no es la palabra, hermanos. Y por eso es bien necesario que cuando hablamos de esta simiente sea precisamente lo que está escrito, porque esto sí nos va a edificar, hermanos. Y yo ya he dicho a la iglesia que cuando se transmite un mensaje debe ir basado en la escritura, porque nosotros no podemos venir a hablar acá a la iglesia y empezar a decirle tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, si no está basado en la escritura. Entonces, el sembrador es aquel que lleva la palabra de Dios. Y debemos estar conscientes, hermanos, que esta palabra no va todo el tiempo a caer en buena tierra. Debemos estar muy conscientes. Dice la palabra de Dios hablando del que oye, porque precisamente son 4 clases de personas que oyen, 4 clases de oyentes. Dice, vamos a buscar, hermano, por favor, en el capítulo 10 de Romanos. Romanos en su capítulo 10. Y veamos qué nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué decía el apóstol Pablo a la iglesia en Roma? Dice capítulo 10. Y leemos, hermanos, el versículo 17, que nos dice, luego la fe es por, ¿qué cosa, hermanos? Por el oír. Luego la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y allí está. Hermanos, allí es donde surge la fe. Por eso es que dentro de lo que el Señor ordenaba en el tiempo antiguo, precisamente eso era. ¿Se recuerdan en el capítulo 31 de Deuteronomio? Que les dice para que oigan y aprendan. Harán congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y extranjeros, como hoy en nuestros hogares, en los hogares donde se reúnen quizás hasta amigos. Allí está todo. Allí hay mujeres, hay varones, hay niños, hay extranjeros. Son los amigos, lo que es su calidad de amigos, que no forman parte de la iglesia, pero allí llegan también a escuchar palabra de Dios. Entonces dice, en el capítulo 31:11, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, en este caso en tus hogares, para que oigan, dice. Porque de oír viene la fe. Para que oigan y aprendan. Y cuando han aprendido, van a desarrollar a lo que se le llama temor. Y teman a Jehová vuestro Dios. Y el temor se va a mostrar cuando y cuiden de poner por obra toda la palabra de esta ley. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Primero, oír y aprender. Yo oí la palabra, yo he escuchado la palabra, lo que el Señor me ha hablado y he aprendido algo. Pero luego de aprenderlo, debe surgir el temor. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que aprendo es lo contrario a lo que he venido practicando. Y el temor es, hermanos, sinónimo de obediencia, respeto a Dios. Y a partir del momento que yo aprendo algo, el temor a Dios, el respeto a Dios es no seguir haciendo como lo que venía practicando. No seguir haciéndolo. De hecho, pues en nuestras pláticas de repente hemos hablado de hecho yo estaba hablando con una persona, por cierto, es un líder religioso, y estábamos hablando de las prácticas que muchas veces las iglesias tienen con respecto incluso a estos días que acaban de pasar, hermanos. 2 de noviembre, allá de repente vemos a personas enflorando a sus muertos.
allí estaban enflorando a sus muertos. O a los hijos de los cristianos con máscaras en sus caras, los niñitos, que hoy el diablo, en su afán de transmitir ese engaño a la humanidad, ¿qué ha hecho? Antes eran monstruos, no, hoy les hace mascaritas de dibujitos animados, de los muñequitos que ven en la televisión. Pero es el mismo, es lo mismo al final. Entonces, hablábamos con él, con este líder, y llegábamos a la conclusión de que muchas veces depende de lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros transmitimos. Él al final dice que yo lo que les digo es, mi deber es decirles que no lo hagan. Pero si ustedes lo quieren hacer, es problema muy de ustedes. Es la forma de él. Hermanos, lo que se habla debe ir basado en la Escritura. Y eso le da fuerza. ¿Y qué tal, hermanos, si alguien había venido practicando estas cosas, pero de repente escuchó el mensaje, por ejemplo, del sábado anterior, cuando se explicaba que estas eran tradiciones muy antiguas y que no tienen ningún sustento bíblico? Cuando se enseñaba con esto de las máscaras del día de brujos, de brujas, que hoy le llaman, cuando se enseñaba allá que ya nunca fue una práctica cristiana, sino era práctica pagana, diabólica. Hermanos, y si alguien lo venía practicando, si alguien en su inocencia, en su no conocer las cosas, veía la mascarita de Winnie Pooh allá en las ventas y decía, elijo, quiero una, y él se la compraba en su inocencia, en su desconocimiento. Pero al escuchar el mensaje digo, no, yo ya no sigo con esto. Él oyó y conforme a lo que escuchó, también aprendió que si ya estaba haciendo sus florcitas de plástico allá en casa para llevarle a sus muertos, y él aprendió que esto no es una práctica bíblica, sino que es algo que el enemigo ha sembrado para contradecir a lo que dice la Escritura. Entonces, él aprendió, le dio el temor y dijo, realmente si voy, ya peco con el conocimiento. Le llegó el temor y cuidó de poner por obra lo aprendido, y ya no fue. Ya no fue. Eso es lo que el Señor quiere. Y allí se deja ver el tipo de oyente. Porque puede ser que alguno oyó y dijo, mañana lo voy a hacer. Este año voy a llevar porque ya compré, ya tengo. Hasta el próximo año. Porque ese es típico, hermanos. Ese es muy típico en la persona que pospone la obediencia para mañana. Como cuando alguien dice, voy a dejar de ingerir bebidas embriagantes, pero dice, solo hoy me voy a tomar este trago. Y tomó hoy. Y mañana dijo, hasta hoy voy a tomar mi último trago. Y mañana amaneció, como ellos dicen, de goma. Y dijo, no aguanto esta goma, solo hoy me voy a tomar este trago. Y se le pasó y ahí se fue. Solo hoy, y ahí se fue. El de nunca terminar. Entonces, hermanos, hemos leído en Romanos capítulo 10 que del oír viene la fe. ¿Y del oír qué, hermano? De oír la palabra de Dios, que es la simiente. Esa simiente que ahí está siendo sembrada, hermanos. Y que hoy ha tenido, gracias a Dios, ha tenido un buen alcance. Porque gracias a estas transmisiones están escuchando la palabra de Dios muchos amigos. Que nos es trabajoso quizás invitarlos y llevarlos hasta la casa de oración. Nos es bastante difícil. Pero hoy están llegando a los hogares o están escuchando este mensaje.
Entonces allí estamos englobados todos, hermanos, en estas 4 clases de tierra o 4 clases de oyentes. Ahora bien, si nos damos cuenta, hablaba de el primer tipo de oyentes, y es aquella simiente que cayó junto al camino. Y ese camino, esa tierra que estaba como apelmazada, como dura, precisamente viene a representar, hermanos, el corazón endurecido de aquellos oyentes. El corazón endurecido de aquellos oyentes. Que por supuesto no es que así pueda permanecer y que ya no puede ser diferente. Ya vamos a ver algo. Pero viene a representar aquella simiente que cae en aquellos que su corazón está duro como la piedra. Y que por muy elocuente que el sembrador sea, pues esa palabra no quebranta ese corazón porque está duro. Porque a veces no depende, alguien dijo, a veces no depende de la elocuencia del predicador. A veces no depende de eso, a veces depende de nuestra disposición, de cómo estemos oyendo la palabra. De repente dice alguien, el hermano fulanito predica bien aburridito, cuesta entenderle porque es bastante aburrido. A veces depende de nuestra disposición. Al hermano fulano no se le entiende nada. No depende muchas veces de el que predica, sino del que oye. Y eso hay que tener mucho cuidado. Sí, es bien importante, porque entre más conocimiento tiene el predicador, su mensaje es más profundo. Pero sí depende de nuestra disposición. Ahora bien, lo que estaba diciendo es que la simiente que cayó junto al camino es aquel que su corazón está duro y que su vida diaria, hablando de empleo, familia, planes, etcétera, todo lo que es material, lo tiene lleno. Y dentro de su prioridad no está en primera plana Dios, en primer plano, sino muchas veces está la vida diaria. Muchas veces sus pensamientos están llenos de prejuicios. Allí están una buena cantidad de personas que oyen la palabra, son duros de corazón y empiezan a preguntar. Muchas veces las preguntas son un poco como tentadoras. Y empiezan a decir, mire, y si ustedes dicen de que Dios es amor, ¿y por qué Él ordenaba la muerte de tantas personas en el tiempo antiguo? Le dijo a Saúl, no vas a dejar a nadie vivo. Cuando vas a ir a pelear con Amalek, vas a matarlos a todos. ¿Y por qué? Dicen ellos. Ya empiezan a hacer ese tipo de preguntas. Miren, ¿y por qué? Si en la Biblia ustedes enseñan que Dios no es hijo de hombre para que mientan, no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y por qué dice que se arrepintió de haber hecho al hombre allá cuando fue el diluvio? Empiezan a hacer una serie de preguntas. Miren, y si ustedes dicen que Caín mató a Abel, ¿y por qué cuando él se fue, dijo él, me van a matar allá? Pues denme una señal, porque si no me van a matar, si ellos eran los primeros dos. Empiezan a hacer una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de prejuicios. Y eso no va, hermanos. Eso nunca, eso no va a dejar que esa semillita agarre tierrita, raicitas y crezca, sino todo el tiempo está superficial. Esta persona con su corazón duro tiene la conciencia quemada, cauterizada, porque su vida
está llena o emplean su tiempo en las distracciones de la vida, hermanos. Ahora bien, ¿quién es el que está haciendo este tipo de reacción en las personas que representan al oyente, que la palabra llegó junto al camino, que la semilla fue sembrada o fue puesta allí junto al camino? ¿Quién es el que lo ha llenado de esta gran cantidad de prejuicios? Es el enemigo, hermanos. Porque el enemigo, esa es su misión. El enemigo no quiere que usted, oyente, que la persona que oye la palabra de Dios, no quiere ni que oiga. Entre más lo puede alejar, lo aleja. Que de repente lo invitaron quizás a escuchar un mensaje y él dice, voy a ir, pero luego el enemigo le pone trabas, le pone otros pensamientos y dice, no voy a poder, tengo un compromiso. No quiere ni siquiera que oiga. Y si acaso oyó, el enemigo no quiere que esa persona crea. Y le pone una serie de prejuicios, hermano. Y si cree, porque es bíblico, de repente digo, yo quiero oír. Hay personas que han dicho eso, yo quiero oír, hermano, ¿qué me dice usted con respecto a esta pregunta? Y hacen una pregunta de esas cauciosas. Entonces, cuando el Señor le responde con la Escritura, cuando usa de nuestros labios para transmitirle una respuesta bíblica, Él cree, porque no tiene opción, cree, pero no la obedece. Por ponerles un ejemplo, me recuerdo de una persona que tenía allí su armadillo en una... Su armadillo, no es tacuacín, les dicen, pero aquellos que tienen un caparazón hacia arriba. Lo tenía en una jaula y me dijo, mira, tengo carne. Era cristiano. Y le digo yo, tiene, sí, me dijo, está grande, está gordo. Entonces le digo, ¿y usted lo ha comido? Me dijo, no, le digo yo, no lo he comido. Y le empecé a hablar de la Escritura. Como era cristiano, teníamos la confianza, le empecé a hablar de la Escritura. Y me dijo él, quiero que me muestre realmente si esa ley está vigente. Y empezó una plática de horas. Quizás empezamos 4 de la tarde y eran las 7. Y yo allá, en una parte bien lejos, pero yo allá, porque estaba interesado. Entonces lo que quiero decir, hermanos, es que después de toda esta plática, el hombre había creído, pero no obedeció. Oyó, aprendió y creyó. Pero el enemigo robó esa bendición porque ya no dio espacio a seguir platicando en otro tiempo, sino que ya dejó. Y de hecho cuando llegué el animal no estaba y solo le dio risa y me dijo, se nos fue, se nos escapó, me dijo. Se lo habían comido porque oyó y aprendió, pero el enemigo no le permitió que obedeciera. Porque eso es lo difícil, hermanos. De todos, incluso podría haber dentro de nuestro grupo de iglesia que estamos oyendo la palabra de Dios, que tenemos acciones equivocadas, que quizás nosotros estamos cometiendo algunas acciones equivocadas y lo estamos haciendo a sabiendas que aquello no está correcto. Hemos oído, hemos aprendido, pero no, hemos creído, pero no hemos llevado el otro paso, cuidar de poner por obra. ¿Qué decía Deuteronomio, como les decía antes? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Allí estaba. Pero decía, y cuiden de poner por obra. Entonces, hermanos amados, cuando esa semilla cayó allí, en esa tierrita dura, difícil, todas estas cosas
roban todo lo que ya antes había mencionado, roban esa semilla que cayó. Todas estas cosas. Incluso aquel que oyó, aprendió y también cree a lo que oyó, pero muchas veces, dije antes, pospone su obediencia y dice, bueno, yo aprendí que no es justo llevarle ofrenda, vuelvo a repetir esto, no es justo llevarle ofrenda a los muertos. No, ¿para qué? Dijo, aprendí, pero ya tengo aquí las florcitas, se las voy a llevar y el otro año no voy. Pospone su obediencia. Eso no quiere el Señor, hermanos, porque si usted hoy oyó un mensaje y aprendió que lo que estaba haciendo no era correcto, si yo escuché un mensaje, si leí en la palabra de Dios que una acción que yo estoy cometiendo no es correcta, yo no debo decir, bueno, voy a seguir haciéndolo y a partir de mañana ya no. No, yo debo llevarlo a la práctica hoy porque el mañana ya no es de nosotros. Y si yo sigo en esa práctica y en esa práctica de hoy, allí pierdo la vida, pues también pierdo mi salvación. Yo debo, hermanos, a partir del momento que oí que lo que estaba practicando no era lo correcto, a partir de allí debo dejar de hacerlo. Y ese es el mensaje que el Señor quería transmitir a los que le oían. Y les decía él, de los oyentes, ya en la interpretación, de los oyentes no deben estar acá. Aquellos que la semilla solo llegó y empezaron a hacer una buena cantidad de prejuicios. No. ¿Por qué? Porque algo debemos aprender, hermanos, que la palabra de Dios debe llegar a nosotros y no debemos posponer su obediencia. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice, vamos a leerlo en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, veámoslo por favor, y dice el versículo 12, y esto es lo que le decía, hermanos, que la persona tiene un corazón endurecido, tiene una conciencia cauterizada, pero en la parábola no decía mucho el Señor si a esta persona puede cambiársele, puede ayudársele, no decía mucho, pero la palabra de Dios sí nos lo dice. Capítulo 4, versículo 12. Oigan bien, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón, de su interior, hermanos. Entonces, esa es la palabra de Dios. Hermano, entonces quiere decir que si yo soy de estos con un corazón duro, un corazón, un pensamiento lleno de prejuicios, que pospongo la obediencia para mañana, ¿puede el Señor cambiarme? Sí, puede. Sigamos oyendo la palabra y sigamos luchando contra nuestras mismas acciones. Porque a veces la lucha contra nosotros mismos es la más difícil. Sigamos luchando contra nuestras acciones equivocadas, porque la palabra de Dios puede cambiar nuestra actitud de un corazón endurecido, puede cambiarnos totalmente. Entonces, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de doble filo, y alcanza hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro interior, de nuestro corazón. De nuestro corazón. Entonces, hermanos amados,
Esta es una muy buena noticia, porque no quiere decir que el que tiene un corazón duro ya está condenado a estar así. No quiere decir esto. Es una muy importante noticia. Veamos otra noticia. Libro de Jeremías. Libro de Jeremías, y vamos a leer el capítulo 23. Jeremías capítulo 23, y leemos, por favor, hermanos, el versículo 29, que nos dice: ¿no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta, ¿qué cosa? La piedra? ¿No es mi palabra como el fuego y como el martillo que quebranta la piedra, que quebranta ese corazón duro que no permite que la semilla entre? ¿No es mi palabra esta? Entonces, hermanos, como dije antes, esta es una importante noticia para aquel que a lo mejor ha venido viendo o revisando, analizando su caminar, y a lo mejor hoy está pensando y dice: realmente yo me hago mucho prejuicio. Realmente yo soy de los que pospongo la obediencia para mañana. Yo he escuchado aquí muchos consejos bíblicos que me dicen: estás equivocado en tus acciones. Pero yo digo: mañana voy a dejar de hacerlo. Yo soy de los que creo, pero no obedezco. Yo soy de los que ni siquiera oír me gusta. Y estoy en las reuniones, pero estoy más pensando en otras cosas que en lo que estoy oyendo o en lo que están hablando. Porque a veces se da eso, hermanos, que hay personas que por respeto quizás dicen: sí, ahí voy a estar, y llegaron, pero están en sus pláticas con otro, están platicando, o están en sus teléfonos, o están con la mente en otro lugar. No son ni buenos oidores. Entonces, si alguien hoy está pensando en eso y dice: realmente yo estoy allí en ese grupo de los que la semilla cayó junto al camino, la noticia es que esa condición no es en la que usted va a terminar. No es en la que yo pueda terminar. Esa condición Dios puede cambiarla. Porque la palabra de Dios es como el fuego y también es como el martillo que quebranta la piedra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de doble filo, que alcanza hasta partir el alma. Penetra hasta su interior, discierne los pensamientos, discierne sus intenciones. Entonces, esa es una importante noticia, iglesia, amigos, es una importante noticia que Dios puede cambiar esa actitud. Ahora bien, estamos hablando, hermanos, de los tipos de terreno, y ese era el primero. Aquel terreno junto al camino que está duro, difícil. Pero también hay otro tipo de terreno que está un poquito más adentro, está junto al camino, y hay otro un poquito más adentro. Y es el terreno que está lleno de piedra. Fíjense que hay terrenos, hermanos amados, que a veces yo he visto terrenos que son aparentemente es tierra. Y le he dicho a las personas: mire, ya esta porción de tierra, yo no veo que usted le siembre algo. Me dicen: no es tierra. No es tierra. Es una laja, me dicen. Aquí toda esta parte hay una laja. Y si no creo, van con el chuzo y le pegan un chuzazo y topa en piedra. Es una laja. Ahí no hay montecito, pero no hay árboles. Porque es una laja completa todo aquello. Entonces, muchas veces así está, hermanos. Pero hablaba de un terreno que es piedra. Y él decía: cuando es piedra, la simiente cae allí y esta brota. Pero no tiene tierra para poder extender sus raíces y vivir. Sino que esta nace, pero su vida es corta.
Hermano, pero ¿y esto dentro de los oyentes, cree usted? Sí, también, hermanos. Existe. ¿Por qué? Porque muchas veces la semilla cae y hay personas que cuando la simiente cae y llega a su interior, hasta lloran oyendo la palabra de Dios. Hasta lloran oyendo. Y se les ve una acción muy bonita. Hay personas que empiezan a accionar, pero es una reacción emocional. Es una reacción, una acción emocional, superficial. Sus lágrimas, su aparente obediencia fue emocional, fue algo pequeñito, pasajero. Entonces, representa, hermanos, esta tierra representa, ese tipo de tierra representa a todo aquel que oye la palabra, quizás no la entiende, o si la entiende, pero la lleva a la práctica, pero no es por convicción, sino que se vuelve como una costumbre. Como que diga, yo voy a la iglesia y voy los sábados, pero ya estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a eso. Ya me acostumbré a ir a la iglesia. Ya me acostumbré que a las tales horas empieza el culto. Ya me acostumbré. Hay personas que obedece o que va, pero no lo hace por convicción. Y muchas veces esta persona se ve animada, alegre, se ve bien llena de motivación, pero es una motivación pasajera. Alguien dijo en una ocasión, cuando vio esta acción bonita, pero al poco tiempo, totalmente alejado, y dijo, en su buen salvadoreño, dijo, llamarada de tusa fue rapidito, encendido y rápido, pero luego muere. Eso también, dentro de los oyentes, el Señor dice, no está bien. ¿Por qué? Porque es cierto, surgió la plantita, oyó la palabra y surgió. Hay personas que incluso hoy oyó la palabra y dice, mire, yo me quiero bautizar rapidito, muchas veces sin conocer todo. Pero la plantita, como no tenía mucho agarre, luego muere. ¿Por qué? Porque no está preparada para quizás persecuciones. No está preparada para algún tipo de tribulación que le venga a su vida. No está preparada para algún tipo de crítica que le puedan hacer. No está preparada para algún tipo de burla que alguien le pueda hacer dentro de su seno del familiar o amigos. Que de repente ellos van quizás para la iglesia y los amigos empiezan a burlarse de ellos, empiezan a criticarlos, empiezan a presionarlos, a molestar. No están preparados porque no hay raíz allí. Entonces, al analizarnos podemos decir, hermano, ¿y cree usted que nosotros que estamos en la iglesia podemos estar dentro de ese grupo? No lo sabemos. Tengamos cuidado, hermanos. Debemos luchar por que el Señor nos permita tener raíces fuertes. ¿Por qué? Porque el que no tiene raíces, cuando vienen tempestades, muere. Muere fácilmente, hermanos. Hoy hay muchas personas que cristianos, no hablo de la iglesia, cristianos, que hoy que entró la pandemia, ya no quieren seguir. En lugar de agarrarse más de la mano de Dios, ya no soy nada, dicen. Porque ya no se congregaron, porque ya no oyeron. Algunos dicen, a mí no me visitó el hermano pastor, dicen, ni una visita me ha hecho, mejor ya no voy. Algunas personas están pensando hasta en eso. Y no tenían la suficiente raíz para permanecer firmes ante las tempestades. Veamos, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, y vamos a leer
versículo 3. Dice la palabra de Dios: y no solo esto, mas aún nos gloriamos, decía el apóstol Pablo, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué cosa, hermanos? Paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Dice más: porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? Nos enseña que nosotros debemos gloriarnos en las tribulaciones. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Y como dije, si dentro del pensamiento de las personas está hoy diciendo: ya no abrieron las casas de oración desde marzo, que se cerraron, y ya estamos a noviembre y no las abren, yo quizás ya no voy a seguir. Hermanos, tengamos cuidado, porque ahí puede estar representada la palabra de aquella que fue sembrada entre las pedregales. Lejos de eso, veámoslo como una tribulación, pero veámoslo que el Señor nos está haciendo mucho más fuertes. Mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido es lo que estamos llevando a la práctica en el diario vivir. Entonces, el apóstol Pablo por eso escribía y decía, de una manera más clara, decía él: nosotros nos gloriamos cuando vienen tribulaciones. ¿Por qué? Porque una tribulación nos hace más fuertes. Nos hace más fuertes. O no me va... me va a dejar usted mentir, no me va a dejar mentir, hermanos, que cuando llega la enfermedad es cuando nosotros nos presentamos más delante del Señor. No tendría que ser así, pero así es la realidad. Cuando estamos afligidos es cuando decimos: Señor, ayúdanos. Cuando estamos afligidos es cuando más nos presentamos a Él. Entonces, hermanos, por eso él decía: nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación genera paciencia. Que el Señor nos ayude. Pero luego, hermanos, viene otra parte. Y es la que la simiente es depositada y cayó donde había espinas, y las espinas empezaron a ahogarla. Nació la plantita, pero allí habían espinas, hermano. ¿Y estas espinas qué son? Esas espinas puede ser lo mismo que veíamos de junto al camino. Puede ser las cosas de la vida. Puede ser, hermanos amados, que el afán de este siglo, nuestro trabajo, nos robe esto. Hay personas que tal vez se han comprometido con enormes compromisos económicos, valga la repetición nuevamente. Tienen sus enormes compromisos económicos, hermanos, endeudamientos, y eso los hace dedicarse una gran cantidad de tiempo a su trabajo material. Y que si el día sábado hay que trabajarlo porque le pagan extra, ahí va. Desobedecen la palabra porque tienen sus compromisos. Y están, hermanos, como bien metidos en sus trabajos, en sus riquezas, buscando riquezas. Entonces, muchas veces ese afán de la vida es el que el Señor presentaba y decía: estos son las que la palabra cayó entre las espinas. Esas espinas son las que el enemigo pone para robarnos la bendición. Veamos en el libro de Mateo, hermanos. Mateo, capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer capítulo 6 del libro de Mateo.
y leemos el versículo 24. 6:24 de Mateo. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o llegará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a Mamón. Hermanos, no podemos servir a dos señores. Y dentro de las espinas, allí está, repito, aquel que nació la plantita, pero los afanes de este siglo, todo lo que el enemigo pone a nuestro alrededor para robarnos la bendición, lo están ahogando. Y están dejando de lado lo que Dios ha ordenado. Están dejando a Dios no como su prioridad, sino que en un segundo plano. Porque en su prioridad está quizás sacar adelante sus compromisos económicos que se ha trazado él mismo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice: no podemos servir a dos señores. Hermano, pero ¿qué debemos hacer? Versículo 33 del mismo capítulo 6. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ese es el mensaje del Señor, hermanos. Para aquel que al analizarse dice: realmente a mí me tienen ahogada la deuda, me tienen ahogado mi trabajo, me está absorbiendo mi tiempo completo, etcétera. Entonces dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, hermanos. Entonces, hermanos amados, pudiésemos hablar mucho más de esto. El tiempo se nos está agotando, pero pudiésemos hablar mucho de esto. ¿Por qué? Porque esas espinas, incluso, hermanos, lo que nos ahoga en nuestro diario vivir, muchas veces son barreras que nosotros mismos nos hemos puesto y que las podemos quitar. Son barreras que nosotros mismos hemos puesto, hermanos. Y al quitarlas quizás viéramos más claras las cosas, pero no, nosotros mismos estamos poniendo barreras porque el enemigo nos está motivando a eso, porque él no quiere, el enemigo no quiere, hermanos, que nosotros le sirvamos al Eterno. Y no podemos servir a dos señores, decía la palabra. O le servimos a uno o le servimos al otro. Entonces, pero luego, hermanos, viene la última. Y ya vamos a ir cerrando. Viene, hermanos, el último tipo de tierra o de oyente. Y es buena tierra. En donde la semilla llegó, fue depositada. Es aquel que oyó, aquel que entendió y obedeció. Y obedece por convicción. Y lo vea o no lo vean los hermanos, él obedece porque Dios lo está viendo. Entonces, hermanos, que el Señor permita que nosotros a partir de hoy, lo que hemos hablado, analicemos qué tipo de tierra estamos siendo. ¿Qué tipo de tierra somos, hermanos? Y la noticia que ya vimos fue que no importando el tipo de tierra que sea, hablando no de la última, sino de las tres anteriores, Dios puede permitir que cambie y me convierta en buena tierra. Y tengamos cuidado también, porque si ahorita somos buena tierra, si nos dejamos ahogar por las cosas de la vida, si nos dejamos ahogar por las cosas materiales, podemos también cambiar de tierra buena a una tierra infértil.
Hermanos amados, esa buena tierra, hay una gran cantidad de ejemplos bíblicos de personas que oyeron, aprendieron, entendieron, creyeron a Dios y empezaron a practicar lo que aprendieron. Hay una buena cantidad de ejemplos bíblicos y hay una buena cantidad en nuestro diario vivir, en lo que hoy estamos reunidos. Persona que oyó la palabra, la atesoró y hoy la está llevando a la práctica. Que el Señor nos ayude, mis hermanos amados, para que nosotros seamos buena tierra. Y si nos analizamos y somos que la simiente cayó junto al camino o cayó en pedregales o entre las espinas, que empecemos a luchar, que con ayuda de Dios podemos cambiar esa dura realidad y podemos convertirnos en una tierra fértil que lleve fruto a 100, a 60 o a 30. Que Dios nos ayude para cambiar esa actitud. Ya tuvimos esa noticia, hermanos, de que Dios puede cambiarnos. Hermano, pero ¿cómo he hecho de ver yo si soy buena tierra? 1, que su obediencia, que mi obediencia sea por convicción. 2, que no me importe si otros no obedecen, yo debo hacerlo. No debo ver a los demás. Porque hay personas que hasta eso, hermanos. Hay personas que dicen, por decirle algo, oyen la palabra y dicen, ¿por qué? Pero yo no veo que él lo obedezca. O sea, Dios es el que está hablando. Dios habla y dice, esto debemos hacerlo. Pero él dice, yo no veo que la familia de él lo haga. No, es que no vamos a hacer lo que él hace. Vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Entonces, una persona, buena tierra es, vuelvo a repetir, aquel que oye, entiende y obedece. Buena tierra es aquel que obedece, no importando que otros no lo hagan. Buena tierra es aquel que es perseverante en el camino de Dios y es tolerante ante las adversidades, etcétera. Pueden darse una gran cantidad de cualidades. Esas son las cualidades de buena tierra. Mis hermanos, que el Señor permita que nosotros vayamos avanzando, que vayamos cambiando nuestras actitudes equivocadas y que la palabra de Dios haga ese efecto en nuestra vida. La palabra de Dios dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mis queridos hermanos y amistades, paz a vosotros. Luego de que nuestro Dios nos haya permitido escuchar su palabra, pues vamos a entonar la última alabanza, amados hermanos, y lo vamos a hacer con la alabanza número 98, que lleva como título, No puede el mundo ser mi hogar. Alabanza número 98. Cantemos, amados hermanos. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué. Con Cristo en Sion voy a reinar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Pues solo peregrino soy. No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oírlo puedo su llamar, pues voy con Cristo a reinar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar.
allá. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Pues solo peregrino soy. No puede el mundo ser mi hogar. Amén. Como dice esta preciosa alabanza, no puede el mundo ser nuestro hogar, sino que debemos de alejarnos de todas esas cosas que pues nuestro Dios nos le agrada, y debemos de acercarnos poco a poco a nuestro Dios para así ir agradando día con día con nuestras acciones y con nuestro diario vivir, y debemos de ser personas de bien, ¿verdad?, delante de nuestro Dios. Así, mis amados hermanos, pues vamos a tener una lectura, y después de esta lectura pues vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Les pido que se pongan de pie para así poder hacer esta lectura. Leamos todos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. En estos momentos vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos, y de mi parte solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Amén. No matarás. Amén. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que cantemos el himno 271. Somos de Israel, de un mismo corazón, sentimos por igual el gozo y el dolor. Somos de Israel,
de un mismo y grande Dios, que quiso en adopción contarnos por nación. Somos suerte de Abraham, gente de una nación, como la arena del mar, que no se puede contar, ni las estrellas se pueden contar, ni la arena de la mar, ni las estrellas se pueden contar, ni la arena de la mar. Descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se pueden contar. Descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se pueden contar. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer una oración al Señor en este momento. Excelentísimo Dios, aquí estamos, Señor, ante tu presencia en este momento. Cuando hemos llegado al final de esta reunión, ya tu día santo ha concluido. La lumbrera mayor ha perdido su fuerza, ha dado paso a la oscuridad. Y eso nos indica, Señor, que estamos ya quizás en los primeros minutos del primer día de la semana. Soberano Dios, queremos agradecerte por esta fiesta que nos has regalado. Queremos agradecerte, Señor, porque has hablado a nuestra vida a lo largo de este día, desde su inicio. Ayúdanos, mi Dios, para no ser solo oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Señor, ayúdanos para autoanalizarnos, para saber qué tipo de tierra somos, Señor. Enséñanos a ver lo que no vemos, mi Dios. Y si estamos dentro de aquella tierra que es dura, es infértil, o aquella tierra que no tiene tierra, sino casi solo es piedra, o estamos como una tierra llena de espinas, ayúdanos, Señor, para cambiar esa realidad con tu santa ayuda. Y que cambiemos, Señor, nuestra historia y nos convirtamos en buena tierra. Bendice a toda tu iglesia. Permite, Señor, que esta semana que vamos a iniciar sea de bendición. Lleva, Señor, salud a aquel que está clamando por salud. Lleva, Señor, concédele un empleo, un buen empleo a aquel que te clama por un empleo. Lleva, Señor, un alimento espiritual a aquel que está muriendo, quizás está muriendo con la necesidad espiritual. Lleva consuelo a aquel que ha perdido un ser querido, Señor. Permítenos, mi Dios, que a pesar de las adversidades de la vida estemos agarrados de tu mano y que no nos soltemos de ella, mi Dios. Derrama bendición sobre tu iglesia. Si es tu voluntad, mi Dios, permite que los procesos de reapertura se puedan dar de la mejor manera. Y un día no muy lejano podamos estar reunidos todos en la casa de oración. Bendícenos, Señor. Permítenos seguir luchando por obedecer a tus mandatos. Te lo rogamos en el nombre santo, precioso de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, estamos llegando al final. Ya el sol se ocultó, ha dado paso ya a la oscuridad. Nos indica que el día santo del Señor terminó. Quiero agradecer pues a la iglesia por habernos dado esa oportunidad de llegar hasta su hogar por medio de esas transmisiones, o en su defecto por medio de los audios que te enviaron.
agradecerles, hermanos, y sigámosle pidiendo al Señor que el Señor nos ayude y que este proceso de reapertura que llevamos se pueda realizar en su tiempo. Hermanos, que a toda la iglesia estemos muy atentos a las recomendaciones de un ministerio, de la subadministración y también de nuestros encargados locales, hermanos. Estemos muy atentos a las recomendaciones y que no, si en el momento de dar una recomendación con respecto a las medidas que se han de tomar en la reapertura de las casas de oración, no las dejemos a un lado, sino que tratemos de obedecer, que eso es lo mínimo, hermanos. Si de repente en la reapertura se dice, hermanos, todos vamos a usar mascarilla, eso es lo mínimo. Obedecer eso es lo mínimo. Y esa va a ser muestra de que si podemos obedecer ese tipo de recomendaciones, pues también somos buenos obedientes a lo que Dios nos ordena en las cosas más delicadas. Hermanos, vamos a llegar hasta acá. Quiero que inclinemos el rostro y vamos a leer la bendición del Señor. Inclinemos el rostro, hermanos, y recibimos la bendición que el Señor nos tiene preparada. Dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos, paz a vosotros.